Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Esta vez estamos en el libro Habla Set. Estamos exactamente en la tercera parte del capítulo 6, el alma y la naturaleza de su percepción. Nos habíamos quedado en el descanso del minuto 22:10, pero ya en la página 114, donde comienza a hablar Set de nuevo. Nos había estado contando Set un ejercicio, dice que bastante simple y efectivo, por el cual se podía acceder intuitivamente a la naturaleza del alma de cada uno. Intentad sentir dentro de vosotros la fuente de poder de la cual proceden vuestra fuerza de vida y vuestra respiración. Cuando sintáis esa fuente en vuestro interior, intentad sentir su poder brotando hacia afuera desde la totalidad de vuestro ser físico, por las puntas de los dedos de las manos y de los pies, por los poros de vuestro cuerpo, irradiando desde vuestra forma física en todas las direcciones, con vosotros mismos como centro. Imaginad unos rayos gigantes que alcanzan el follaje y las nubes en el cielo, que llegan hasta el centro de la tierra bajo vuestros pies y se extienden hasta los más lejanos confines del universo. Bien, decía que este ejercicio no era meramente simbólico, sino que al estar basado en las emanaciones reales de nuestra conciencia y nuestra creatividad, de nuestra alma a través de esta manifestación nuestra, pues verdaderamente se extendían esas emanaciones hacia afuera de esa manera. Bueno, un ejercicio que nos combina Set a que lo vayamos repitiendo para ir profundizando en el conocimiento intuitivo de lo que es nuestra verdadera energía interna, de lo que somos en realidad. Nosotros llevamos pues todo el capítulo asociando el alma a el soñador, ese concepto que tenemos muy claramente explicado en un curso de milagros o en un curso de amor. Y bueno, pues habíamos manejado algunos conceptos que podemos recordar antes de seguir leyendo para entrar un poco en las ideas que ha estado exponiendo Set. El alma o entidad sería un conjunto de identidades, al igual que el soñador se ha fragmentado su mente para situar en los planos de manifestación múltiples personajes con sus cuerpos y con sus identidades adaptadas a los entornos. Nosotros conocemos el físico material, pero hay otros entornos de forma que en cada uno de los escenarios se representa una obra. El alma es la que vierte su energía, su conciencia, desde el plano de planificación a todos esos planos de manifestación y simultáneamente, ya que el soñador está fuera del sueño soñando, aunque dentro de su mente toma lugar todo el plano de manifestación, no obstante, el plano de planificación del soñador está completamente fuera del espacio, del tiempo, vive todas estas cuestiones simultáneamente y en la terminología de Set nos encontramos que el alma o entidad como conjunto de identidades sería la identidad principal. Somos el soñador, pero el soñador se instancia entero en cada uno de sus fragmentos, de forma que cada uno de sus fragmentos es una identidad. Por eso el alma, que agrupa a todos, cual tronco, al final alimenta a todas las hojas del árbol, es una agrupación de identidades, siendo también la identidad principal. Es como una clonación, como una instanciación del soñador, entero él en cada uno de sus fragmentos para poder experimentar
ya sabemos por un curso de milagros todo lo que quiere experimentar. Esto es otra película de los propósitos del soñador, ¿no? Luego aquí tendríamos las personalidades ya concretas y específicas de cada personaje. De forma que cada personaje tiene su personalidad o falsa identidad, según un curso de milagros, y su ser interno, que es esa rama de energía de conciencia que llega hasta ese personaje. El ser interno media entre la personalidad físico-material y el alma, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poco la terminología que utiliza Seth, armonizada con la de un curso de milagros y un curso de amor para todos aquellos estudiantes que procedan de estos textos o tengan cierta familiaridad con estos textos. Y bueno, pues se expresa además en una terminología bastante similar a la que lo hace Ramtha o a la que lo hace Kriyon, con lo cual pues puede quedar todo perfectamente armonizado. Hay más dificultades de armonización con el libro Durante. Bueno, esta pequeña introducción nos da paso a continuar con la lectura a partir de este punto donde vuelve a hablar Seth. Y dice así: todo este estudio no pretende ser una presentación esotérica con poco significado práctico para vuestras vidas diarias. Seth no pretende dar simplemente teoría. Quiere que nos sirva. ¿Para qué? Para comprender cuál es la naturaleza del alma y de su percepción, para que sepamos que somos eso, para que no nos limitemos con conceptos condicionados creyendo que somos nada más que este cuerpo, o a lo sumo esta falsa identidad asociada a este cuerpo. No, no, somos el soñador. Por lo tanto, esta es una información que tiene una vertiente práctica muy clara y muy potente. El hecho es que, mientras mantengáis conceptos limitados de vuestra propia realidad, como creer que eres un cuerpo o creer que eres esa falsa identidad asociada a ese cuerpo. Por cierto, a esa falsa identidad un curso de milagros le llama el héroe del sueño, ¿de acuerdo? El héroe del sueño. Cada uno de esas falsas identidades, esas personalidades de los personajes que el fragmento o ser interno está poniendo de manifiesto en cada uno de los escenarios. El hecho es que, repetimos, mientras mantengáis conceptos limitados de vuestra propia realidad, no podréis aprovechar las muchas capacidades que os son propias. Y mientras tengáis conceptos limitados sobre el alma, os aisláis hasta cierto punto de la fuente de vuestro propio ser y creatividad. Es decir, tenemos unas capacidades inmensas, claro, las capacidades de nuestra alma, las capacidades del soñador. Ya sabemos que es el soñador, es un perfecto hijo de Dios, es una creación divina directa que vive en unidad con él, solo que en estos momentos pues está viviendo en una subrealidad consecuencia de haber alojado falsos contenidos en su mente. Pasó, por tanto, del conocimiento a la percepción. Esta es la naturaleza de la percepción del alma de la que habla Seth, la percepción de un curso de milagros. Y nos aislamos hasta cierto punto de la fuente de nuestro propio ser y creatividad. Claro, es que en el camino evolutivo de ampliación de nuestra conciencia y comprensión de quién somos, de aquí al ser real está entre medias toda esa nivelización, que es precisamente la que realiza el soñador. El alma es, por tanto, el ser que somos realmente, pero soñando y desplegando dentro de su sueño múltiples escenarios y múltiples personajes, que es lo que quiere hacer. Esas capacidades operan aunque no lo sepáis, pero a menudo operan a pesar vuestro.
más que con vuestra cooperación consciente. Sí, porque el diseño de limitación que tenemos implantado en el ser interno al manifestarse en este entorno y generar el personaje, pues para obtener verosimilitud de la experiencia, corta la comunicación con su realidad antecedente. Por eso surge un cuerpo con unos sentidos físicos, para no despistarse del entorno físico material. Sin embargo, nos dice, pero si ponéis en suspenso los sentidos físicos, podéis empezar a conectaros de nuevo con vuestra esencia. Pero claro, para eso hay que querer, hay que tener intención, hay que perder el miedo. El miedo es un factor limitativo fundamental en estas experiencias. Y muchas veces, cuando os dais cuenta de que la estáis utilizando, esas capacidades que nos da el alma, os asustáis, os desorientáis y os confundís. No importa lo que os hayan enseñado, debéis comprender, por ejemplo, que las percepciones no son físicas de la manera en que normalmente se usa el término. Si percibís información que no procede de vuestros sentidos físicos, deberéis aceptar que esa es la manera en que funciona la percepción. A ver, el alma percibe. Percibir es una modalidad de funcionamiento de la mente. El soñador utiliza la gran mente de Dios, aunque de forma individualizada. Pero en conexión con todos los demás usuarios. Bien, cuando sueña, percibe. En un curso de milagros se explica muy bien la diferencia entre conocimiento y percepción. Cuando percibe, hay un propósito para percibir. Ese ya se explica perfectamente en ese texto. Cuando percibe, pues cambia el modo operativo de su mente. Pasa de tener acceso a toda la información existente, a la totalidad absoluta de la información, a una información restringida, que le sirve a sus propósitos. El alma, por lo tanto, percibe. Y para poder percibir la mayor cantidad posible de experiencias conforme al propósito con el que quiere vivirlas, pues sitúa a esos fragmentos con diseños muy específicos a percibir dentro de entornos muy específicos. Por ejemplo, nosotros somos un fragmento en un entorno físico-material y lo que diseña es un cuerpo con unos sentidos físicos para percibir especializadamente en este entorno. Hay otros entornos, hay muchos entornos y en cada uno de los entornos el alma genera un diseño del cuerpo apropiado para percibir en ese entorno particular que también genera la propia alma. Con lo cual, todo se lo guisa y se lo come ella misma. Y dice que si percibimos información que no procede de nuestros sentidos físicos, debemos aceptar que esa es la manera en que funciona la percepción. Claro, estamos en una modalidad de segundas. Nuestra naturaleza original no percibe. Dentro del sueño percibimos generalizadamente, soñador, alma, y luego cada una de las experiencias en las que estamos instanciados tiene su modo específico de percepción adecuado a ese entorno para poder desenvolverse en él. Pero nuestra percepción, por lo tanto, no es solamente la físico-material. Percibimos de otras formas y nos llega. Lo que pasa es que nos hemos concentrado completamente para vivir estas experiencias, este fragmento en concreto, en la percepción físico-material y ya no atendemos a eso que desde aquí llamamos intuición, inspiración, creatividad.
esas capacidades de las que habla Seth, que podemos reconectar con ellas. Lo que suele ocurrir es que vuestra concepción de la realidad es tan limitada que os entra pánico cuando percibís cualquier experiencia que se sale de vuestra concepción de la realidad. Y no estoy hablando meramente de las capacidades llamadas imprecisamente percepciones extrasensoriales. Estas experiencias os parecen extraordinarias porque habéis negado durante largo tiempo la existencia de cualquier percepción que no llegara a través de los sentidos físicos. De hecho, de alguna forma, en estas experiencias físicas, nuestra alma, lo que somos nosotros, en otro nivel, permitimos singularidades del diseño. Las singularidades del diseño es que se crean excepciones, fisuras o grietas al diseño físico-material. Y de repente pues nos encontramos con lo que aquí denominamos la percepción extrasensorial. Pero dice Seth que eso es simplemente un burdo ejemplo de lo que en realidad percibe el alma de forma multidimensional cuasi infinita, en entornos que no podríamos ni imaginar. Uno de ellos es el colindante físico-morontial, hacia el cual tenemos mayormente esas singularidades que son excepciones del diseño físico-material de percepción, y a veces percibimos cosas, y eso se puede trabajar, de la dimensión colindante. Y sencillamente es ir desacoplando elementos del diseño físico-material para poder percibir con los sentidos internos, en terminología de Seth. Estas experiencias os parecen extraordinarias porque habéis negado durante largo tiempo la existencia de cualquier percepción que no llegara a través de los sentidos físicos. La llamada percepción extrasensorial solo os da una idea burda y distorsionada de los principales modos en que el ser interno recibe información. Por ejemplo, pues alguien está canalizando a otra entidad, por ejemplo, Jane Roberts Asset, canaliza, y esa es solo una forma en la que Jane tiene información que viene de otro entorno que no es el físico material. Es solo una de las formas, tiene muchas más. Es lo que dice Seth, que no nos pensemos que solo es la percepción extrasensorial. Pero la concepción de la percepción extrasensorial está al menos más cerca de la verdad y como tal representa un avance sobre la idea de que toda percepción es esencialmente física. Y como tal avance, pues debería provocar en nosotros una reflexión sobre si sería conveniente avanzar en todos los frentes de deslimitación, bien en los ejercicios que nos propone Seth, bien en los ejercicios que nos proponen todos, sin excepción, los otros reveladores, bien en experiencias como pueda ser, por ejemplo, la que divulga y difunde, ya no porque el hombre pasó al otro plano, Waldo Vieira en la proyecciología. Es casi imposible separar una exposición sobre la naturaleza del alma de una exposición sobre la naturaleza de la percepción. La mente del soñador, en el entorno divino originario, está en modo conocimiento. En cuanto sueña, entra en modo percepción. De hecho, a esas entidades perceptoras se les denomina conciencias. El alma
es una entidad o agrupación de conciencias, o conciencia principal, o identidad principal, vale cualquiera de las nomenclaturas. Y los fragmentos, cada uno de nosotros somos uno de los múltiples fragmentos de cada identidad principal, somos conciencias fragmentarias. Y la conciencia es la mente dentro del sueño, la mente en el plano de manifestación. ¿De acuerdo? Todo el sueño es un plano de manifestación, pero tiene un plano de planificación focal, que es la mente del soñador, y luego planos de planificación parciales en cada nivel, que permiten, como aquí, por ejemplo, el ser interno al que se refiere Seth, planificar lo que luego el personaje o ser externo manifiesta de esa planificación. Veamos algunos puntos muy resumidos sobre la naturaleza de la percepción. Vosotros formáis la materia física y el mundo que conocéis. Directamente, esto lo hemos visto en la sesión del material de Seth, en su capítulo 10, donde da un detalle muy específico sobre cómo lo hacemos. Directamente creamos la materia física y el mundo físico que conocemos, que incluye todo el escenario, más los personajes con sus disfraces, personaje e identidad externa, a lo que nosotros le ponemos aquí nombre y apellidos. Cuerpos son los disfraces y todo el decorado del escenario, todo lo crea la colectividad de conciencias proyectadas en el plano de manifestación por sus seres internos dependientes de cada alma o entidad, también denominada identidad central, el soñador. ¿Se puede decir realmente que los sentidos físicos crean el mundo físico? Gran detalle de esto en ese capítulo 10 del material de Seth, gran detalle. Y por ello os fuerzan a percibir de un modo físico cualquier campo de energía disponible. Los sentidos físicos nos fuerzan a percibir de un modo físico. Según el diseño físico-material, está todo diseñado y están diseñados los sentidos físicos perceptores. Pero se le oculta al héroe del sueño, a la conciencia fragmentaria, al personaje, a nosotros, se nos oculta que nosotros mismos, nuestro ser interno, bebiendo la energía y la planificación del alma, genera todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluido nuestro cuerpo. Ahora veremos cómo, porque algún detalle nos da Seth aquí. Los sentidos físicos crean el mundo físico y por ellos fuerzan a percibir de un modo físico cualquier campo de energía disponible e imponen un patrón altamente especializado sobre ese campo de energía. Un patrón altamente especializado del diseño físico-material. Cuando usáis los sentidos físicos no podéis percibir la realidad de ninguna otra manera. 22:44. Fíjate, cuando usáis los sentidos físicos no podéis percibir la realidad de ninguna otra manera porque estamos tan enfocados al 100% de nuestra atención en el diseño físico-material que para nosotros es completamente inconsciente la información que nos llega por el resto de sentidos naturales del alma, que aquí le denominamos internos, para diferenciarlos de estos sentidos externos que son los físicos.
Esa percepción física no altera en manera alguna la percepción innata, fundamental y desprovista de trabas, característica del ser interno. Es decir, de la parte del alma que está en vuestro interior, que viene por la rama y llega hasta la ramita, hasta la hoja. La hoja es el personaje. Toda la rama es el ser interno. En este caso es la ramita, porque luego hay seres internos nodales, de los cuales salen varias ramitas. Y al que llega una ramita mediana, cuyo origen es otro ser interno nodal, del que parten varias ramitas medianas, de las cuales salen otras muchas pequeñas, y así hasta llegar al tronco, por niveles. No tiene límite. El ser interno, la ramita de el tronco, que es el soñador o alma, que llega hasta este fragmento, conoce su relación con el alma. Claro, viene de ella. Podríamos decir que es la parte del ser que actúa como mensajero entre el alma y vuestra personalidad actual. Efectivamente, es la conexión. Es el alma fragmentaria, la conciencia fragmentaria, actuante, y actúa con un personaje. Y se cree que es el personaje para darle verosimilitud y todo cuadra perfectamente. Debéis daros cuenta también que cuando utilizo los términos alma o entidad, ser interno y personalidad actual, lo hago solo por conveniencia, ya que uno forma parte del otro, por lo que no existe un punto en el que uno empiece y el otro termine. Lógicamente, la mente no tiene divisiones. Es por conveniencia dividirlo de esta forma para comprenderlo mejor. Podéis ver esto fácilmente por vosotros mismos si consideráis la manera en que los psicólogos usan los términos ego, subconsciente e incluso inconsciente. Lo que parece ser subconsciente en un instante puede ser consciente al siguiente. Un motivo inconsciente puede también ser consciente en un momento dado. Incluso tratándose de estos términos, vuestra experiencia debería deciros que las palabras en sí mismas hacen divisiones que no existen en vuestra experiencia propia. Algo es inconsciente hasta que lo recuerdas. Entonces pasa de la fase inconsciente de la mente a la fase consciente. La consciencia sería un alto grado de intensidad de representación y control de contenidos mentales. Focal, te enfocas en un contenido mental. Aquí, por el diseño de limitación, no podemos enfocarnos conscientemente nada más que en una cosa. Y en esa, en la que estemos enfocados, lo que hace es que pasa a un plano preconsciente todas las demás. Por ejemplo, tú puedes ir hablando por teléfono mientras vas conduciendo. Vas consciente de la conversación y preconsciente de la conducción. La puedes realizar, pero pasa a segundo plano. Por eso lo prohíben, porque al pasar a segundo plano y no tener toda tu atención, pues genera situaciones de peligro. Por lo tanto, podemos imaginar que la mente tal cual se está por conveniencia compartimentando por set, no tiene en realidad esos compartimentos, sino que son formas de describir diversas funcionalidades. Os parece que percibís exclusivamente a través de los sentidos físicos, pero bastaría con que ampliarais vuestra idea egoica, de la realidad
para advertir que vuestro ego acepta con bastante facilidad la existencia de la información no física. Una encuesta sorprendente que se realizó por una revista económica dependiente de una institución a nivel europeo, decía, por supuesto era anónima, que el 67% de los directivos de empresas reconocían que se basaban al decidir más en la intuición que en los datos objetivos. ¿Qué sería aquí la intuición? La intuición la define la psicología como la toma de una decisión con ausencia de datos, basándose en una sensación generalizada a partir del recuerdo inconsciente de todo un conjunto de datos, pero que no tienes conscientemente en mente al tomar esa decisión. La intuición, por lo tanto, lo que hace es considerar sensaciones para tomar decisiones. Y, por supuesto, usa diversas modalidades de la forma de pensar del ser humano que le diferencian de los animales. El pensamiento abstracto, el pensamiento sistémico, el pensamiento complejo. Pero por eso dice Seth, estáis bastante más acostumbrados a utilizar los sentidos internos de lo que creéis. Lo que pasa es que no os conviene decirle al mundo que lo hacéis así, en determinadas operativas, en otras sí. Tú tienes mucha intuición, vale, fenomenal. Pero reconocer en el ámbito, por ejemplo, de la comunidad científica, que algunas cosas se hacen por intuición y no basándose en resultados previos de experimentos validados, pues, en fin, desacreditaría el prestigio. Pausa a las 22:53. Bastaría con que ampliarais vuestra idea egotista de la realidad para advertir que vuestro ego acepta con bastante facilidad la existencia de la información no física. Utiliza mucho la intuición, la inspiración y la creatividad artística y humanista. Pausa a las 22:53. Y al hacerlo así, también sus ideas del ego respecto a su propia naturaleza cambiarán. Cuando veas que tu intuición funciona, dirás, hombre, esto, en fin, parece que funciona. Entonces pueden cambiar tus ideas. Puede ser que no lo reconozcas públicamente, pero puede que aumentes tu confianza en esa intuición, con lo cual estás cambiando respecto de tu consideración o valor de los sentidos internos respecto de los sentidos físicos externos. Y al hacerlo así, también sus ideas respecto a su propia naturaleza cambiarán y se expandirán en un instante, ya que habréis quitado las limitaciones que impedían su crecimiento. Fíate de la intuición algo más. Esto nos lo dice toda la espiritualidad revelada, sin excepción. Aquí lo explica Seth técnicamente, porque hay que fiarse más de tu intuición, porque es que es el que sabe. Otros yoes superiores que saben más que tu yo limitado de aquí. Otra cuestión es diferenciar la percepción de los sentidos internos fidedigna con una percepción basada en el miedo que lo distorsiona todo. Si tú estás en estado temeroso, no sé si es bueno que te fíes de tu intuición, porque va a distorsionar lo que llega en cuanto entra en tu conciencia. Te va a facilitar una interpretación sesgada de esa información que llega. Por eso es muy importante estar centrado, equilibrado
confiado en tu ser. Se llama inspirado. Ahora bien, todo acto de percepción cambia al que lo percibe, así que el alma, considerada como la que percibe, debe también cambiar. Claro, el alma recibe las experiencias de todos sus fragmentos, para eso los despliega, para experimentar lo más posible, en todos los entornos posibles, con todas las situaciones posibles, esos dramas de reencarnación. Otro capítulo de Set en el que lo explica todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Porque el alma quiere, porque el soñador quiere experimentarlo todo, tiene sus propósitos para soñar. Y además, si como sabemos ya por otros textos, se ha confundido muchísimo en el proceso del sueño, ha involucionado bastante, pues genera experiencias de todo tipo, basadas todas en la mentalidad polar procedente de la creencia en el mal. No existe una diferencia real entre el que percibe y la cosa aparentemente percibida. Tú, tu cuerpo, tus ojos viendo la pantalla de tu ordenador y el ordenador. Ambas cosas sois el ser interno, que se proyecta y genera el ordenador y tu cuerpo. Eso es lo que dice Set. Y todos los objetos de tu habitación, con acuerdos de sincronicidad con el resto de conciencias, para darle la máxima apariencia de verosimilitud. Que además esos acuerdos de sincronicidad se realizan en nanosegundos telemáticamente, para que todo coincida. Eso lo explica Set en el capítulo 10 del material de Set. Repetimos, no existe una diferencia real entre el que percibe y la cosa aparentemente percibida. En el plano de manifestación sí parece que hay diferencia. El ordenador es el ordenador y yo soy yo. Pero en el plano de planificación trascendente es la misma conciencia, el alma a través de esa ramita que es el ser interno, quienes lo están creando. A partir de la energía puesta en concesión por su dueño. La gran energía con la que en el plano de manifestación se genera el completo universo. ¿De dónde sale? Pues de la primera causa incausada, el origen de la realidad total, que nos permite manipularla para tener todas estas experiencias. Pensamiento, la energía purísima del espíritu, expresándose creativamente a través de la mente, que al entrar en plano de manifestación le metemos un diseño de energía, como si se densificase. En cierta manera, la cosa percibida es una extensión del que percibe. Es que el plano de planificación lo tenemos a nivel cuántico, nosotros. Es decir, en las partículas subatómicas está nuestro plano de planificación. ¿Dónde iba a estar? ¿En algún sitio? No. En todas partes, sin ninguna. Pero fragmentariamente está pues donde estamos, concentrados en nuestro cuerpo. Esto puede parecer extraño, claro que parece extraño, pero todos los actos son mentales o, si lo preferís, psíquicos. Esta es una explicación muy simple, pero el pensamiento crea la realidad. Veas el capítulo 10 del material de Set. Entonces el creador del pensamiento percibe el objeto. El héroe del sueño, el personaje, percibe el objeto y no entiende la conexión existente entre él y esa cosa aparentemente separada. No la entiende hasta que nos la explican. Porque hay un diseño estanco para que parezca verosímil. El plano de manifestación está muy bien diseñado para que parezca la realidad. Esta característica de materializar pensamientos y emociones en realidades físicas
es un atributo del alma. En vuestra realidad, esos pensamientos se hacen físicos. En el plano de manifestación, los pensamientos adoptan la forma de energías de muy diferentes frecuencias según el diseño que quiera representar. Físico-material, frecuencia muy baja. Físico-morontial, 1000 veces más frecuencia. O sea, multiplicado por 1000 que la frecuencia físico-material. Y así. Y de esa forma se moldea cada entorno y su correspondiente materialización o manifestación, porque materia es cuando son energías muy densas. Hay morontia y hay múltiples otras fórmulas de diseño para generar múltiples otros entornos. En vuestra realidad, esos pensamientos se hacen físicos, mientras que en otras realidades pueden ser elaborados de una manera completamente diferente. Vuestra alma, eso que sois, crea pues para vosotros vuestra realidad física diaria. No solo diaria, sino en tiempo real, de forma continua, cada nanosegundo la estamos creando. Decíamos en la explicación del capítulo 10 del material de Set que nuestro cuerpo no envejecía, que nosotros hemos implantado un diseño para que en la generación continua a cada nanosegundo de nuestro cuerpo parezca cada vez más viejo. Nada más. Vuestra alma, eso que sois, crea pues para vosotros vuestra realidad física diaria a partir de la naturaleza de vuestros pensamientos y expectativas. Por lo tanto, podéis comprender fácilmente lo importante que son realmente vuestros sentimientos subjetivos. Importantísimos. Sentimiento y pensamiento. Vamos a aplicar ahora una información avanzada, que causa y efecto van juntos. Causa-mente, efecto-sentimiento, pero van juntos, porque el sentimiento es una manifestación de un pensamiento. Ambos en conjunto generan la naturaleza de la realidad. El sentimiento le imprimiría al pensamiento un barniz especial a la hora de generar la realidad. ¿De acuerdo? En nuestro cuerpo, cuando llega un pensamiento, porque llega al cerebro, que es un transformador bioquímico y energético, cuando llega al cerebro, inmediatamente se traslada por esa acción de las glándulas endocrinas una respuesta química a todas las células del cuerpo. Las células responden y cuando llega al cerebro somos conscientes de una emoción a largo plazo resultante de toda una experiencia emocional de vida, es un sentimiento. Bueno, a largo, a corto o a medio. Pero en realidad, pensamiento y emoción a estos efectos sería lo mismo. Por eso los utiliza casi indistintamente Set. Por lo tanto, podéis comprender fácilmente lo importante que son realmente vuestros sentimientos subjetivos. Este conocimiento, el de que vuestro universo es la materialización de ideas, puede daros inmediatamente pistas que os permitan cambiar de una manera benéfica vuestro entorno y vuestras circunstancias. A eso le dedica bastante interés Crión, por ejemplo, que nos habla de cómo podemos cambiar nuestra realidad futura, dado que aquí tenemos el implante de diseño del tiempo lineal, con visualizaciones creativas.
Es decir, desde aquí influir en el diseño del ser interno, desde el personaje externo, influir en el diseño del ser interno para que lo que genere sea, como dice Seth, más benéfico para nosotros. Cuando no comprendéis la naturaleza del alma y no os dais cuenta de que vuestros pensamientos y sentimientos forman la realidad física, os sentís impotentes para cambiarla. En otros capítulos de este libro espero poder daros información práctica que os permitirá alterar prácticamente la naturaleza y estructura de vuestra vida diaria. Ejercicios que esperaremos sin pestañear. Jane, como Seth, se inclinó hacia adelante sonriendo. ¿Estás cansado? No me vendría mal un breve descanso. Jane, que continuaba en trance, no dejaba de mirarme. Tenía los ojos muy oscuros. Estoy bien, le dije. ¿Quieres continuar? Yo estoy bien. No quiero echar esto sobre mi conciencia, dice Seth, ya en tono de broma. Lo que verdaderamente necesitamos es un juego extra de dedos para ti, porque es que a Rob se le agarrotaba la mano de tanto escribir. Tómate un descanso por encima de todo. Entre paréntesis, divertido. No tengo intención de que dure mucho. No hay problema. Repentinamente, en voz alta y poderosa. Una noche podría estar dictando toda la noche y así adelantaríamos 3 sesiones. Estoy seguro de que eres capaz, dice Rob. 2309. De nuevo el trance de Jane había sido profundo y de nuevo yo tenía la mano acalambrada. No dudaba de que Seth era capaz de hablar toda la noche. Las limitaciones que había eran las nuestras. Jane sentía una energía muy fuerte. Esta pausa marcó el final del dictado por esa noche, anunció Seth cuando volvió a las 23:28. Luego transmitió aproximadamente una página de material personal para Jane y para mí, y terminó la sesión con un talante jovial a las 23:35. Por lo tanto, aquí acaba la sesión 527 y a continuación, pues comenzamos la 528 de 13 de mayo de 1970, 21:03 miércoles. Buenas noches. Buenas noches, Seth. Sonrisas. Es la hora del escritor, así que continuaremos con el dictado. El alma percibe todas las experiencias directamente. La mayoría de las experiencias de las que sois conscientes llegan en un envoltorio físico y vosotros confundís el envoltorio con la experiencia. Y no pensáis en buscar dentro de ella. El mundo que conocéis es una de las infinitas materializaciones de la conciencia y solo es válido como tal. Y vamos a poner un ejemplo para comprender esto. A ver, tú estás aquí con tu cuerpo y hay otra persona, un familiar, tu pareja o quien sea, que está por ahí por vuestra casa con su cuerpo. Y él piensa en decirte algo y avanza hacia ti. Y se va acercando. El alma ya sabe lo que es. Porque está en sincronicidad con, a través del mismo encadenamiento, el ser interno y el alma y el soñador de quien tenga esa relación contigo en ese momento. Con lo cual percibe directamente. Otra cosa es que el ser interno de este fragmento y del otro lo representen físicamente y los personajes perciban por los sentidos físicos lo que los seres internos ya han percibido previamente y por supuesto el alma. El alma, sin embargo,
no necesita seguir las leyes y principios que son parte de la realidad física. El alma no se tiene que esperar a que venga tu acompañante y te diga nada. Y no depende de la percepción física, por supuesto, percibe directamente, porque es a nivel mental. Y en esos niveles, la telepatía es la normalidad. Son conciencias que comparten contenidos. Las percepciones del alma son actos y acontecimientos mentales, no físico-materiales. El alma no tiene que esperar a que salgan las ondas auditivas, las ondas acústicas de la garganta de tu compañero y entren por tu oído. Percibe directamente. Las percepciones del alma son actos y acontecimientos mentales que están, por así decirlo, bajo los acontecimientos físicos que vosotros conocéis. Las percepciones del alma no dependen del tiempo, tampoco, ya que el nivel de planificación focal está fuera del tiempo. Todos los niveles de planificación están fuera del tiempo, los de cada nivel, porque son planos de planificación y está fuera del tiempo. De hecho, como ya descubre la física cuántica, el espacio entre electrones y protones está fuera del tiempo también. No responde al tiempo lineal, como ya se empieza a descubrir. Ramtaiset Dixit. Las percepciones del alma no dependen del tiempo, pues el tiempo es un camuflaje físico y no se aplica a la realidad no física. Es un elemento del diseño en el plano de manifestación, no en el de planificación. Por eso, cuando alguien piensa en deciros algo, el alma ya lo sabe. Claro que lo sabe. Sabe perfectamente. Antes de que ocurra. Resulta difícil explicaros de qué manera trabajaba realmente la experiencia directa, pues es un campo total de percepción que no tiene en cuenta atributos físicos, como el color, el tamaño y el peso, con los que se viste vuestra percepción física. Bien, la percepción directa del alma no tiene en cuenta los atributos físico-materiales. Y esto se comprende bien dándole la vuelta. Es que todo lo físico-material son simbolizaciones de pensamientos. El pensamiento es previo. La manifestación físico-material es posterior. Simultánea, pero en orden causal posterior. Por lo tanto, la manifestación físico-material representa el pensamiento y no al contrario. El alma no necesita tener datos físico-materiales para percibir completamente una situación físico-material. Imaginaos, estáis en el borde de un precipicio frente al mar y os tiráis, yo qué sé, cualquier cosa, se me acaba de pasar por la mente. Bueno, pues el alma no necesita percibir ni el mar, ni el precipicio, ni el cuerpo, ni nada. Porque todo eso es una representación de un contenido mental previo, que es lo que percibe directamente el alma. (21-19). Las palabras se usan para contar una experiencia, pero evidentemente no son la experiencia que intentan describir. Está intentándose explicar esta cuestión. Tú usas las palabras para contar una experiencia, por eso dicen, vale más una imagen que 1000 palabras. Eso se decía cuando no estaban los vídeos. Ahora se diría, vale más un vídeo que 1000 imágenes, que en realidad es eso, porque son 24 por segundo. Con lo cual,
el alma percibe directamente la experiencia, que es mucho más rica que su representación físico-material, inmensamente más enriquecida de matices. Esto nos lo trasladan también las revelaciones modernas, que el diseño físico-material es una fuerte limitación, porque los matices de enriquecimiento de la realidad no física son muchísimo mayores que los de la realidad física. ¿Para qué necesitaría el alma percibir en términos de realidad física si la realidad física es un resumen, es una simplificación, una reducción de los elementos base perceptivos del alma? Lo explica Seth ahora. Las palabras se usan para contar una experiencia, pero evidentemente no son la experiencia que intentan describir. Sin embargo, vuestra experiencia física subjetiva está tan inmersa en las palabras pensadas que os resulta casi imposible concebir una experiencia que no esté orientada hacia el pensamiento expresado en palabras. Por eso, ahora creo que lo cuenta Seth después, cuando tenemos sueños, hay una fase en la que nuestra conciencia fragmentaria se va de visita por otras dimensiones. Pero al volver, como no podemos traducirlo al entorno físico-material, pues el cerebro no recuerda qué ha ocurrido, por la imposibilidad de recuerdo debido a que los datos que entran no los puede interpretar directamente. Entonces a veces los traduce con pues peripecias, que son las peripecias de esos sueños que tenemos, o con imágenes que recordamos de los sueños, porque realizamos una traducción forzada, artificial, a martillazos, para poder quedarnos, cuando ha habido una emoción intensa en esas peripecias, pues para poder quedarnos con esa referencia emocional. Cada acontecimiento del que sois conscientes es de por sí la expresión de un acontecimiento interno, psíquico o mental, que el alma percibe directamente y que las partes físicamente orientadas del ser traducen a términos que tengan sentido físico, lo que acabamos de explicar. Es evidente entonces que el alma no necesita el cuerpo físico para experimentar la percepción, para nada. Que la percepción no depende de los sentidos físicos, en absoluto. Que la experiencia continúa, ya sea en esta vida o en otra, clarísimo. Y que los métodos básicos de percepción del alma están operando también dentro de vosotros ahora, el ser interno. Mientras leéis este libro, en este mismo instante. Pero como estamos muy enfocados físicamente, no estamos prestando atención. Tendríamos que dejar de yo hacer el vídeo y vosotros de verlo y quedarnos a la expectativa interna. Como en ejercicios ya nos dirá Seth qué podemos hacer. Es evidente asimismo que vuestra experiencia, personaje, en el sistema físico depende de la forma y los sentidos físicos. Claro, estamos aquí inmersos en el diseño. Puesto que ellos interpretan la realidad y la convierten en datos físicos. Claro. Nuestro vivir diario. Por lo tanto, se pueden obtener algunas pistas de la experiencia directa del alma desconectando momentáneamente los sentidos físicos o evitando usarlos como perceptores y recurriendo a otros métodos. Para empezar a practicar, te tumbas en la cama, cierras los ojos y te quedas esperando a ver qué surge.
intencionalmente, sin dormirte. Pero en duermevela favorece. Si entras en el estado de conciencia alterado, punto intermedio entre la vigilia y el sueño, ahí ya llega de todo, porque es el límite entre el diseño físico-material y el moronteal. Ahora hacéis esto hasta cierto punto en estado de sueño. Claro, el problema es que si pasas del punto intermedio del péndulo de la vigilia hacia el sueño, luego no te acuerdas de nada, ni realizas una experiencia voluntaria, lúcida, desde el personaje. Desde el ser interno sí, pero desde el personaje no. Y luego no te acuerdas de nada. Para poder acordarte tienes que quedarte ahí en el intermedio. Para poder tener una experiencia consciente tienes que quedarte ahí en ese intermedio entre la consciencia y el sueño. Y entonces ahí sí, en el punto limítrofe. Pero si te vas al sueño, ya actúa completamente ser interno. Tú ya no haces nada. Ahora hacéis esto hasta cierto punto en estado de sueño. Aunque en muchos sueños tenéis tendencia a traducir la experiencia a términos físicos, como si fueran alucinaciones. Esto lo hemos explicado antes. La mayoría de los sueños que recordáis son de esta naturaleza. En ciertas profundidades del sueño, sin embargo, la percepción del alma opera relativamente sin estorbos. Porque el ser interno ha dejado al personaje y al disfraz y se ha ido con el cuerpo de diseño apto para otra dimensión, que conocemos como cuerpo emocional, por ahí de visita y de paseo. Y hay varios diseños que el ser interno puede utilizar. Se puede llevar el diseño del cuerpo emocional y se puede llevar el diseño del cuerpo mental. Y se los lleva. Y luego, por ahí de paseo, puede dejar el diseño del cuerpo emocional correspondiente a la dimensión colindante e irse solo con el diseño del cuerpo mental a otras dimensiones ya no colindantes, donde el alma opera relativamente sin estorbos. En ellos, en los sueños, bebéis, por así decirlo, directamente del pozo puro de la percepción. Os comunicáis con las profundidades de vuestro ser y con la fuente de vuestra creatividad. Luego vuelve de paseo. Lo que pasa es que al volver de paseo ya no traduce al cerebro físico toda esa información, porque el diseño le impide, para preservar la verosimilitud de la experiencia física y que te creas que eres solo un cuerpo. Pero dice Seth que podemos excepcionar el diseño si nos empeñamos con las prácticas y la intención. Como estas experiencias no se traducen físicamente, no permanecen por la mañana. No las recordáis como sueños. No entran en el cerebro físico. No obstante, más tarde, esa misma noche, pueden formarse sueños a partir de la información conseguida durante lo que llamaré la experiencia profunda, que es irse de paseo
es proyectarse fuera del cuerpo e irse de paseo. Es proyectarse el cuerpo emocional lanzado por el energético fuera del físico, yéndose junto con el mental de visita. Y a veces el mental deja al emocional y sigue de visita. Esos sueños no serán una traducción exacta de la experiencia, sino algo así como una parábola onírica, algo completamente diferente, como veis. Pues las sensaciones que trae el ser interno de esas aventuras, de esas escapadas nocturnas que hace con los otros cuerpos que llevamos superpuestos, esas sensaciones luego podemos traducirlas posteriormente en otro sueño, en un nivel menos profundo, en estas parábolas oníricas. Y he soñado, fíjate qué cosa más rara, y había una casa muy alta y yo, pues resulta que me salía por la ventana y caía, pero caía a una piscina que luego, en fin, cualquier cosa. Y me perseguía, no sé quién. 21 a 35. Ese nivel particular de conciencia que ocurre en estado de sueño no ha sido aún descubierto por vuestros científicos. Es una fase que le llaman de sueño profundo, en la que comprueban que es de sueño profundo porque todos los datos de la medición se ponen a cero. Y no se dan cuenta de qué es lo que ocurre, de que se va la conciencia, se va de paseo. El que tenga curiosidad, que consulte la serie de sesiones de espiritualidad y evolución conciencial, que ahí se describe todo esto a la perfección. En su transcurso se genera la energía que hace posible el estado de sueño. Pues digo yo, interpreto que será que cuando se va de paseo la conciencia deja el cuerpo muy relajadito. Entonces el cuerpo aprovecha para recargarse, para reequilibrarse. Hay una parte de esa conciencia que sigue sosteniendo el cuerpo a cada nanosegundo, lógicamente, y entonces lo equilibra. Por eso dicen que es bueno dormir profundamente, porque te equilibra fisiológicamente los sistemas corporales. Todo, por supuesto, aquí reflejado en el plano de manifestación como un reequilibrio magnético, que al final es a través de esas energías producidas a nivel cuántico por lo que se produce la manifestación físico-material. Desde abajo, esas partículas aún no descubiertas, de las cuales también nos habla el libro de Urantia, los ultimatones, a los electrones, los átomos, las moléculas, las células, los órganos, los sistemas y reequilibrio del cuerpo. Pero hay un componente magnético de manifestación de ese proceso. Es verdad que los sueños permiten al ser físicamente orientado asimilar la experiencia del momento, pero también es verdad que luego la experiencia vuelve a sus componentes iniciales, se rompe en mil pedazos, por así decirlo. Claro, el ser interno vive la experiencia cuando se va de paseo y vive y experimenta lo que le ocurre por ahí de paseo y a quien se encuentra y con quien se comunica. Pero luego se rompe en mil pedazos porque al llegar al diseño físico-material no entra esa información. Algunas partes de ella se retienen como datos de sensaciones físicas del pasado, como recuerdos se traducen. En realidad no te han ocurrido, pero has traducido tus peripecias de conciencia extrafísicas en recuerdos del pasado, cuando han entrado esas sensaciones.
pero la totalidad de la experiencia retorna a su estado directo inicial, el físico material. Luego existe eternamente, entre comillas eternamente, desprovista del ropaje físico que necesitáis para poder entenderla. Claro, porque te has podido ir a planos de planificación, de paseo, con el cuerpo mental. La existencia física es uno de los caminos que escoge el alma para experimentar su propia realidad. El alma, en otras palabras, ha creado un mundo para que vosotros lo habitéis y lo cambiéis. Claro, el avatar, somos el avatar. El avatar influye, claro que influye, completamente. Es como un juego de ordenador, pues al final el avatar es el que se va, pues como en Minecraft, va generando él su propia realidad dentro del programa. Bueno, pues, claro que lo hacemos. Aunque no somos el cerebro, somos el ser interno y el alma, pero aquí manifestándose. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de ello y excepcionar el restrictivísimo diseño físico-material de estanqueidad. Repetimos, el alma, en otras palabras, ha creado un mundo para que vosotros lo habitéis y lo cambiéis. Una esfera completa de actividad en la que pueden emerger nuevos desarrollos y, por supuesto, nuevas formas de conciencia. Es que luego, además, y nos lo cuenta Seth posteriormente, desde estos avatares físico-materiales podemos generar nuevos niveles de conciencia, lo cual ya es como de ciencia ficción. Bueno, claro. Ya nos lo explicará más adelante. De esto también nos habla Waldo Vieira en su diario de proyecciones fuera del cuerpo. Dicho de otra manera, vosotros creáis continuamente vuestra alma, al igual que ella os crea continuamente a vosotros. Fíjate qué frase. Los fragmentos crean el alma porque sin las hojas el árbol no sería el árbol, y el alma es también la que crea los fragmentos a las hojas. Las hojas obtienen la energía del sol y por la fotosíntesis pues tienen o sintetizan nutrientes y permiten que el árbol viva y crezca. La raíz es lo mismo, pero sin embargo el árbol es el que acaba determinando al final de las ramas que existan las hojas. Entonces, esto es un poco... Vosotros creáis continuamente vuestra alma, cada uno de los fragmentos, todas las experiencias que tenemos enriquecen al alma. Toda esa energía que se capta por las hojas enriquece al tronco. Al igual que el alma os crea continuamente a vosotros. Claro, sin tronco no hay hojas y sin alma no hay fragmentos ni hay nada de nada. Así es. Podéis tomaros un descanso. Y nosotros llevamos hora y cuarto. Vamos a parar en este descanso de las 21:43. Aquí acaba la tercera parte, por tanto, de este capítulo 6, el alma y la naturaleza de su percepción. Haremos una cuarta parte con la que finalizaremos el capítulo 6 y ya la siguiente empezaremos con el 7, que será potenciales del alma.
seguirá siendo, por supuesto, de máximo interés todo esto que nos cuenta Seth, pero por hoy finalizamos y, por lo tanto, prospector, hasta la siguiente sesión.